Amén, gloria al Señor, que el Señor les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos la oportunidad de poder estar entre ustedes en este día. De verdad que Dios ha sido maravilloso con todos y cada uno de nosotros y nos ha ayudado a seguir adelante. Así que, ¿qué les parece si oramos y le damos gracias al Señor? Le pedimos de su sabiduría, de su inteligencia, para que todos y cada uno de nosotros podamos vivir conforme a la voluntad de nuestro Dios. Amén. Oramos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Te rogamos de todo corazón, Señor, que en tu misericordia una vez más tú puedas perdonar todos nuestros pecados, toda nuestra maldad y nuestra injusticia, toda nuestra iniquidad, y que en tu misericordia nos puedas ayudar a vivir para ti, conforme a tu voluntad y para la gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor, en esta tarde una vez más. Habla a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro subconsciente. Permite que nuestro entero ser, Señor, no solamente pueda escuchar tu voz, tu palabra, tu mandato, Señor, sino todo lo contrario, que también podamos nosotros vivirlos en carne propia, que podamos actuarlos, que podamos verlos, oírlos, compartirlos, Señor, que puedan ser expresados bíblicamente en nuestro entero ser, Señor, y que las personas puedan notar, Señor mío y Dios mío, que tú verdaderamente haces cambio y transformas el corazón del hombre. Gracias, Padre amado. Ayúdanos en esta tarde, siendo tú el Maestro por excelencia, siendo tú el que nos enseñas a todos y cada uno de nosotros y que nos ayudas a vivir conforme a tu voluntad. Gracias, Padre amado. Confiamos siempre en ti, en que tú, Señor, en tu misericordia, siempre nos ayudarás, nos sustentarás, nos levantarás en los momentos difíciles de nuestra vida y te glorificarás en todos y cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre amado. Nos entregamos en tus manos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Bienvenidos, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por esta tarde. Espero en el Señor que en su misericordia todos y cada uno de nosotros podamos ser edificados con su palabra y para la gloria de su nombre. Amén. El tema de esta tarde será: no sabemos de dónde sea. Por supuesto, siempre tratamos lo más posible de sacar los temas de acuerdo al versículo que vamos a tratar. Así que en esta tarde no es la diferencia, sino que el Señor siempre nos ayuda sobre qué compartir con todos y cada uno de ustedes y por supuesto cómo compartirlo para la gloria de su nombre. Amén. Así que vámonos al libro de Juan, capítulo 9, versículo 29. Juan capítulo 9, versículo 19, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Todavía nos encontramos en ese bloque de versículos que hablan de la interrogación de los fariseos a aquel hombre que había sido ciego toda su vida o que había nacido ciego y que ahora el Señor Jesucristo lo había sanado. Dice así: en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Gloria al Señor. Como nosotros podemos ver, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales, estamos viendo a este grupo de líderes religiosos que en este momento preciso se están dirigiendo a ese hombre que había sido ciego y que ahora había sido sanado por Jesús. Ya hablamos en las clases pasadas cómo había sido el trato de estos hombres, ¿no?, hacia nuestro Señor Jesucristo, y ahora lo vemos, ¿no?, hablando con este hombre, siendo interrogado, que no solamente lo habían interrogado a él, ya había personas que le habían explicado la situación de cómo este hombre había sido ciego toda su vida y Cristo lo había sanado. Ya incluso ellos le habían interrogado a este hombre en una ocasión, le explicó cómo fue que fue sanado. No creyeron todavía al hombre, así que mandaron traer a sus padres para que le diera respuesta si verdaderamente este hombre era su hijo y si verdaderamente había sido sanado por Jesús o si había estado ciego toda su vida, o si en este caso con el fin de ver si había una trama entre él y Jesús, de un engaño, una farsa donde le daría a ellos crédito para
obviamente rechazar con más ímpetu a nuestro Señor Jesucristo y por supuesto arremeter contra Él con toda la autoridad que ellos tenían. Ahora bien, podemos ver que este hombre, una vez que le da la explicación, vienen los padres, les explican y le dicen, sí, es nuestro hijo, había sido ciego, pero cómo fue sanado o quién le sanó, no lo sabemos. Y hablamos que la Escritura nos dice que eso era, que habían dado ellos esa respuesta porque precisamente ya los líderes religiosos habían quedado de acuerdo que cualquiera que dijera que Jesucristo era el Mesías, el enviado de parte de Dios para la salvación de Israel, lo expulsarían de la sinagoga. Y una vez más llaman a este hombre de nuevo para preguntarle qué te hizo. El hombre, obviamente indignado por tanta negación de estos líderes judíos, responde de una manera sarcástica y les dice, ya se los dije anteriormente, ¿para qué queréis oírlos otra vez? ¿Queréis vosotros hacer sus discípulos? En otras palabras, usa el sarcasmo, porque ya, como decimos nosotros, ya estaba cansado de tanta interrogante y que ellos no quisieran aceptar estas afirmaciones tanto de los vecinos, de los padres y de él posteriormente, no ya en una segunda ocasión. Al final de cuentas, ellos se enojan con él y le dicen, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Ahora, una vez más, ellos en el versículo 29 le dicen como dándole a entender en pocas palabras que no reconocían la autoridad de Jesucristo cuando ellos le dicen de esta manera, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Y note que no dicen ellos, a nosotros sabemos de antemano, por todos estos años atrás, que Dios había hablado a Moisés, pero no dicen, pero de Jesús, a Jesús de Nazaret, al que muchos ya conocen, pues de él, pues nosotros no sabemos de dónde sea su autoridad. Porque cuando ellos mencionan y dicen, en cuanto a este, no sabemos de dónde sea, no hablan o no están tratando un asunto literal del lugar de procedencia, de nacimiento de Jesucristo, sino más bien de dónde provenía la autoridad, porque si no mal recordamos, en un momento oportuno los judíos religiosos le preguntan a Jesucristo en una ocasión y le dicen, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Así que al final de cuentas Jesús le dice, bueno, yo también les haré una pregunta y ustedes cuando me contesten yo les doy la respuesta. Ellos le dicen, Jesús, perdón, les pregunta, ¿la situación con Juan el Bautista de quién era? ¿Era de él o venía de parte de Dios? Y ellos se pusieron a pensar y dijeron, bueno, si decimos que era de él, que Dios nos haga reconfesado, porque el pueblo entero nos va a apedrear, ya que tenían a Juan el Bautista como un hombre justo, ¿no? Recto, que servía y vivía para Dios. Dice, pero si decimos que venía de Dios, pues ahora sí la regamos porque nos va a preguntar, bueno, ¿y por qué entonces no le creíste? En otras palabras, estas personas daban testimonio que ni aún el testimonio que daba Juan el Bautista era aceptado por ellos. Entonces a ellos se les ocurre ser inteligentes y le dicen, bueno, pues no sabemos. Entonces Jesús le dice, pues tampoco yo les digo quién me dio esta autoridad o con qué autoridad hago estas cosas. Así que le digo, estos hombres no se refieren a Jesús como diciendo, de Jesús no conocemos nada, sino que dicen, de ese, con desprecio, ¿no? Con arrogancia, con maldad en el corazón, como diciendo, como dicen hoy en día, ¿no? Ese naco, no, ese pobretón, ese don nadie, ese incluso pudieran decir hasta la palabra que yo sé que es muy fuerte, pero se utiliza muy frecuente la palabra que dicen ese miserable. O sea, ellos dicen despectivamente de ese no sabemos de dónde sea. O sea, que utilizan la discriminación, vamos a decirlo así, hoy, ahora sí pudiéramos decir hasta esa maldad que no les cabía en el corazón y la expresaban por la boca, como decía Cristo, ¿no?
que de la abundancia del corazón habla la boca, así que de una manera muy despectiva, muy arrogante, como diciendo nosotros somos de la alta clase porque Moisés, nuestro maestro, de quien hemos aprendido, de quien tenemos las escrituras, pues de él nosotros sabemos que Dios le habló. Pero de ese de ahí, ese que se junta con los publicanos y pecadores, que se junta con los bebedores y los comelones, de ese no sabemos absolutamente nada. O sea, podemos ver esa maldad del corazón de ellos que no les cabe y les revienta, como decimos nosotros, a través de sus labios, ¿no? Pero como les digo, ellos daban o se presumían de decir, de Moisés nosotros sabemos que Dios le había hablado, pero que de Jesús no sabían de dónde él tenía esa autoridad. La autoridad obviamente para hacer esas sanaciones. Pero más sin embargo, ellos o bien no querían echar a notar o no querían dar su brazo a torcer en el sentido de que para ellos decir que sabían que Dios le había hablado a Moisés, no era una situación de letras, no era una situación de palabras. Sabemos que Moisés, hasta donde se nos ha enseñado hasta hoy en día, él ha escrito el libro de Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, pero eso de conocer que Moisés había hablado a Dios o lo había llamado para encomendarle una situación no provenía precisamente de palabras, porque si bien en cuestiones de letras pudiera haber miles de libros a través de la historia de la humanidad acerca de personas que proclaman haber sido llamados por Dios, pero en todos esos libros, a través de sus letras, nadie pudiera comprobar que verdaderamente era cierto lo que habían dicho, ¿no? Por decirlo, pues tenemos incluso ahorita libros de personas que ellos le llaman sus libros sagrados, de los testigos de Jehová, que dicen que su siervo ha sido llamado, eh, solo Dios lo sabe, ¿no? Pero que habían sido llamados en cierta forma para que ellos pregonaran la verdad, ya que la Biblia que nosotros tenemos hoy en día, pues al final de cuentas no parece ser que no les valía de mucho, ¿no? A lo mismo encontramos a las personas como aquellos personajes de los mormones, y por ahí puede encontrar en toda religión un libro sagrado que dice que su líder al final de cuentas había sido llamado por Dios, pero las letras no le prueban absolutamente a nadie que verdaderamente eso es real. Ahora bien, cómo estos personajes, estos líderes religiosos pudieran haber comprobado que realmente Moisés había sido llamado por Dios, no era precisamente por las letras. Al final de cuentas, incluso si nosotros nos vamos al libro de Éxodo, en el capítulo 4, versículo 1, Moisés mismo le dice a Dios de esta manera: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Moisés estaba plenamente convencido que al regresar a Egipto nadie, absolutamente nadie, ni su misma gente, ni su misma sangre le iba a creer que verdaderamente Dios le había llamado. Pero entonces, ¿cómo es que verdaderamente estos personajes afirman que Dios había llamado a Moisés cuando Moisés estaba convencido plenamente que nadie le creería? Pues veamos lo que la Escritura nos dice a continuación. Dice el Señor más adelante, voy a leerlo todo de corrido, pero voy a detenerme un poco pausado en lo que quiero transmitirle a ustedes. Versículo 12 en adelante, y dijo Jehová, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él le respondió, una vara, la vara de pastor. Y él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se convirtió en una serpiente y Moisés huía de ella. Esa misma vara que Moisés tenía para sus ovejas y que parece ser que se la trajo en el camino para, en este caso, no venir a ver a qué es lo que había pasado con esa zarza ardiendo que no se consumía, pues es la que Dios utiliza para glorificar su nombre delante de todos los israelitas.
Luego versículo 4 dice, entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó por la cola y se convirtió en una vara en su mano. O sea que ya que la vara la tiró al suelo, se hizo serpiente, Dios le dijo, agárrala por la cola, la agarró por la cola y se volvió a convertir en una vara. Versículos 5 dice, por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. O sea, le dice, no van a creer por tus palabras, obviamente, confirmando, si pudiéramos decirlo así, Dios el pensamiento del corazón de Moisés, diciéndole, sí, ciertamente, lo digo en mis términos, no lo dice la Biblia, pero lo digo en mis propias palabras. Sí, yo sé que el pueblo de Israel no te creerá por tus palabras, así que la manera en que lo vas a hacer es haciendo proezas. Y la primera es convirtiendo tu vara, en este caso, en culebra, que no tenía absolutamente nada que ver con la magia, ¿no? Como algunos afirman decir por ahí, que la magia está avalada y permitida por Dios precisamente por ver situaciones como esta. Luego, versículo 5 dice, versículo 6 dice, y le dijo más Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y la metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. O sea que ya había una enfermedad en toda su mano, tan presto la sacó de su seno. Luego, versículo 7 dice, y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y volviéndola a sacar del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. O sea que estaban bien las dos manos, con su carne natural. Dios le dice, mete tu mano en tu seno, mete su mano en su seno. Al sacarla, la saca ya con una enfermedad de lepra, blanca como la nieve. Le dice, métela otra vez, y la vuelve a sacar y la vuelve a aparecer como estaba otra vez al principio. Luego el versículo 8 le dice, si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Pero noten que el Señor dice a la voz. Cuando busqué en el diccionario esa palabra que dice voz, significa prácticamente dar un grito, hablar fuerte, llamar la atención, ¿no? De una manera que la persona que estuviera al lado, alrededor tuyo, automáticamente podía identificarte que eres tú quien está hablando, para que puedan reconocer que es tus palabras las que estás pronunciando, que no es otra persona al otro lado de la calle, sino que las llevaría directamente a ti. Así que le digo yo, lo interesante es que esta proeza de la vara, al final de cuentas, sería como una voz para el pueblo de Israel, como diciéndole, hey, mira aquí las proezas del Señor. He aquí la prueba de que Dios ha llamado a Moisés y que Dios realmente lo ha mandado a liberar, al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Y le dice, y si no te oyeren a la voz de la primera señal, dice, creerán a la voz de la postrera, que es la de la mano. Dice, y si aún no creyeran a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás sobre la tierra seca, y las aguas que tomarás del río, y las aguas que tomarás del río se volverán sangre sobre la tierra seca. O sea que si le dice, si con estas dos señales todavía no están convencidos de que yo verdaderamente te he aparecido y te he llamado para encomendarte y a que vayas a sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, tranquilo, aquí está una tercera. Agarra agua, échala sobre tierra seca y se va a convertir en sangre. Entonces, en el versículo 15, al final, al principio, le dice, tú hablarás a él, hablando en este caso de Aarón, su hermano. Dice, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo seré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que habéis de hacer. Así que Moisés no iba a llegar como loco. Hey, Dios me mandó a sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Mira,
meto mi mano, ¿ves? Mira, otra vez, mira y tiro la vara. No, sino que Dios le iba a mostrar a Moisés en qué momento oportuno y de qué manera tenía que hacer las cosas que Dios le indicara en el momento oportuno para que su nombre fuera glorificado y el pueblo de Israel pudiera creer que Moisés verdaderamente se le había parecido a Dios y lo había llamado para esa tarea en específica. Y luego en el versículo 17, por último, dice, y tomarás esta vara en tu mano con la cual harás las señales. Así que le dijo, no sueltes para nada ese instrumento que tienes en tus manos, porque con ese instrumento es con que vas a hacer las señales. Obviamente las señales son la prueba de que Dios verdaderamente lo había llamado. Así que por palabras, como dije hace un momento, nadie pudiera comprobar si había sido llamado por Dios o no, sino que iba a ser a través de las obras que Dios haría a través de esta persona, en este caso Moisés, y que obviamente nosotros podemos ver a través de la Escritura que no solamente se convirtió el agua en sangre, también vimos las plagas de las ranas, las plagas de las langostas, las plagas de las moscas, de los moscos, las plagas en este caso, la peste, el granizo cayendo del cielo con fuego, ¿no? Y etcétera, etcétera. Pero que al final de cuentas no eran las palabras las que iban a convencer al pueblo de Israel que era Dios quien lo había llamado, sino más bien estas proezas, estas maravillas, que al final de cuentas era lo que iba a demostrar este pueblo de Israel que Dios había llamado a Moisés. Ahora bien, estos personajes, volviendo al futuro, en el tiempo de Jesús, estos personajes jamás podrían confirmar por palabra que Moisés había sido llamado por Dios si no estuvieran escritos dentro de esas palabras todos esos milagros y todas esas proezas y maravillas que Dios hizo a través de Moisés. O incluso como cuando cruzó el mar en seco, ¿no? Imagínense, como yo le decía a los jóvenes esta tarde, imagínense que está un mar de frente, al final de cuentas se abre ese mar, empieza a verse lo seco, vienen todos estos cientos y cientos de personas, ¿no? Y miles de personas cruzando precisamente por esa brecha que se abrió, que al final de cuentas fue Dios quien usó a Moisés para que abriera ese mar. E imagínense, yo con lo curioso que soy, yo sería hasta capaz de tal vez ir hasta la orilla y ir a tocar el mar para ver cómo era que se sostenía esa pared a lo alto. Si ese mar fuera 3, 4, 5, 10 pisos de profundidad, ¿no? Del mar, y acercarme y ver, incluso tal vez poder ver los peces nadando todavía justo detrás de donde se ha levantado esa pared, ¿no? Qué sé yo, ver un pescado, un tiburón, una ballena, solo Dios lo sabe. Pero con lo curioso que soy, sería capaz de ir a ver cómo era posible que el poder de Dios levantara esa pared para que se mantuviera ese mar hacia los lados y que yo pudiera cruzar en seco. Así que todas esas maravillas quedaron plasmados en los libros, en los escritos, en la ley de Moisés, para que la gente pudiera entender y comprender que verdaderamente Dios había llamado a Moisés. Pero ¿cuál es el problema aquí? Bueno, el problema que nosotros vemos es que estos líderes religiosos dicen, nosotros sabemos que Dios llamó a Moisés, pero no es precisamente por los escritos que pudieran creer, sino más bien por las obras maravillosas que Dios hizo a través de Moisés y que se vino enseñando de generación en generación hasta que llegara a las manos de ellos. Pero el problema está ahí, que al final de cuentas, las proezas que eran las que indicaban que Dios había llamado a Moisés, eran prácticamente proezas tal vez no parecidas a las de Jesús, pero que eran proezas que proclamaban la autoridad de Jesús. En este sentido, digo, no parecidas a las de Jesús, porque este hombre, más adelante en las próximas clases, vamos a ver que Dios lo usa a él para decirle a estos líderes religiosos, jamás, no hay registro, al menos eso es lo que declara él, no hay registro
que alguien haya abierto los ojos a alguien que había nacido ciego. Moisés había hecho todas estas proezas, incluso de declarar la muerte del primogénito en el pueblo de Egipto, e incluso pudo abrir hasta el mar, en este caso abierto el mar para que el pueblo pasara en seco, pero con todo y eso no había absolutamente ningún registro de que un hombre que nació ciego pudo ver por primera vez en la vida. Así que le digo, no era parecida, pero no estoy diciendo que los milagros de Jesucristo eran menores a los de Moisés, sino todo lo contrario. Milagros como el Señor Jesucristo no los hizo Moisés. O sea, Jesucristo le volvió la vida a 2 personas en la Biblia. Moisés no lo hizo. Cristo le abrió los ojos a este hombre, no lo hizo. También le volvió la vista a otro hombre y Moisés no lo hizo. Al final de cuentas había un paralítico en el lago de Betesda, en el estanque de Betesda, y Cristo lo hizo volver a andar. Moisés no lo hizo. Pues le digo, no son los mismos milagros, pero al final de cuentas los milagros de Cristo no eran menores, porque al final de cuentas, ¿quién fue el que hizo el milagro en el tiempo de Moisés? ¿Lo hizo Moisés? ¿Lo hizo Moisés con su poder? O no me diga, le dio garrotazo tan rápido al mar que de tanto darle empezó, ya el agua no podía sostenerse y meterse otra vez para dentro a su lugar, y Moisés iba por ahí dándole garrote al agua para que se fuera abriendo y después de Moisés todavía quedaba abierta. No, Moisés no hizo ningún milagro, no hizo ninguna proeza de su propia fuerza, de su propia voluntad. Lo hizo el Señor a través de Moisés, utilizando en este caso la vara que Moisés traía con él. Así que el que hizo el milagro fue Dios. Y los milagros de Jesús, Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Él sí lo hizo de su propia voluntad. Él sí lo hizo de su propia autoridad. Estos confiaban en que Moisés había sido llamado por Dios sin darse cuenta que Dios estaba entre sus propios ojos. El Dios encarnado, el Emanuel, el Dios con nosotros, estaba frente a sus propios ojos. El que usó la vara de Moisés para hacer esos milagros y esas proezas estaba delante de sus ojos y no pudieron reconocerlo. No pudieron reconocer su autoridad. Que él fue, como dice el apóstol Pablo, la peña de donde salía el agua y la peña aquella que los seguía, dice el apóstol Pablo. Así que era impresionante poder ver esta ceguera tan tremenda de estos hombres que al final de cuentas no podían percatarse que la autoridad que ellos reclamaban a Jesús era la autoridad la cual hacía los milagros en los tiempos de Moisés en quienes ellos confiaban. Pero que al final de cuentas estaba entre ellos y ellos no podían percatarse. Lo que trato de transmitirle es que si bien es cierto que ellos posiblemente no conocían de dónde fuera literalmente, o sea, hablando del lugar de donde provenía, no podrían desconocer la autoridad. Porque hasta este hombre que fue ciego, más adelante vamos a ver en las próximas clases cómo él mismo les dice, óyeme, la Escritura nos habla a nosotros sabemos que Dios no oye al pecador. Tú tienes a Jesús como pecador, o ustedes tienen a Jesús como pecador, pero si Jesús fuera pecador, sabemos que Dios no lo escuchara y sabemos que los pecadores no hacen estas proezas. Así que al final de cuentas Jesús no puede ser pecador porque las proezas que Él hace son de una persona a quien Dios verdaderamente le escucha. Así que si el ciego, mire, no siendo el estudiado, si pudiéramos decirlo así como estos líderes religiosos, ni era maestro ni nada que se le parecía, en realidad ni siquiera había visto antes. Y mira cómo este hombre les hace ver de las proezas y del milagro de parte de Dios que había sido hecho en su vida a través de Jesús. Así que le digo, es impresionante poder ver que estas personas podían negar la autoridad de Cristo, pero no podían negar la autoridad de Moisés, que en realidad venía de parte de Dios y era Dios quien estaba delante de sus ojos. Así que permita el Señor en su misericordia que al final de cuentas nosotros sí podamos ver a nuestro Dios
obrando milagros y maravillas a través de nuestros hermanos. Porque si bien es cierto que esto sucedió en los tiempos de Jesús, en los tiempos de hoy no hay diferencia, mis amados hermanos. Sea afuera o dentro de la iglesia, siempre vamos a encontrar a personas que por alguna razón u otra deciden despreciarnos a nosotros. Igual, de la misma manera, nosotros podemos decir, Dios nos ha cambiado, Dios nos ha transformado, Dios nos ha llamado incluso a servir en su obra dentro y fuera de su iglesia. Pero nuestras palabras, al final de cuentas, para ellos serían palabras nada más. Al final de cuentas, lo que les ayudaría a cambiar de parecer es poder ver esos milagros, esas maravillas, tal vez no hechas por nosotros, pero sí hechas de parte de Dios en nosotros. Como yo les he contado en infinitas ocasiones de los milagros y de las maravillas que Dios ha hecho en mi cuerpo, físicamente, literalmente. Y al final de cuentas son ellas las que les han hecho entender a las personas que es Dios el que nos ha llamado a nosotros. Y nos restaura tanto emocionalmente como físicamente, como espiritualmente también. Y de hecho podemos ver que muchos de los milagros que Dios hace y obra por lo regular, vemos en las personas que hacen esos milagros y decimos, ese sí es un hombre de Dios. Pero yo, tu hermano, el hermanito, la hermana, mi esposa o ustedes ahí en su iglesia al lado, hay otras personas que, como los líderes religiosos, se creen súper espirituales, piensan que es Dios quien está obrando a través de sus vidas o en sus vidas mismas, que es Dios el que los ha llamado a ellos a la obra, al ministerio que tienen, que es Dios el que los ha llamado al lugar donde están, pero nosotros no lo somos. Nosotros no somos los llamados. Le digo, no lo digo porque lo estemos padeciendo nosotros, sino lo digo porque es lo que más comúnmente escuchamos en las iglesias, ¿no? En los testimonios de personas que dicen, yo entré ahí, Dios me llamó, Dios me restauró, Dios me cambió, pero las personas no me miraban con buena cara. En otras palabras, te miraban con, como decimos en mi rancho, con cara de fuchi. ¿Y esta quién es? ¿Y este quién es? O que no se me pegue porque yo estoy en santidad y si se me pega me va a contaminar y ya me voy a sentir impuro, impura. O ellos no parece que sean siervos del Señor por esto y aquello. Y empiezan a acumular pensamientos como Jesús le acumularon los del día del reposo, ¿no? Le acumularon sus palabras, sus declaraciones, que él declaraba ser enviado de parte de Dios. Incluso llega un momento donde Jesús le dice, si lo digo con mis propias palabras, vaya hombre, si no me crees a mí por mis palabras, pues cree a las obras. Aún Jesús mismo le dijo en un momento oportuno a estos fariseos, si no me crees a mí, está bien, pero cree a las obras que se están siendo hechas a través de mí. Así que Jesús mismo tuvo que enseñarle a estos personajes lo mismo que había vivido Moisés. Moisés dijo, a mí nadie me va a creer, nadie me va a creer que Dios me apareció, que Jehová me apareció. Bueno, pues lo vamos a hacer a través de las obras, que ellos se puedan dar cuenta que yo te he encomendado, que yo te he llamado, que yo te he enviado. Y así Cristo le dice, si no me quieres creer a mí, tranquilo, no me creas. Pero cree a las obras que yo hago, porque las obras dan testimonio de que Dios me ha enviado a mí. Así que les digo, así mismo nos ocurre dentro de nuestras iglesias donde hay personas que por cualquier razón que ellos tengan o cualquier excusa o pretexto, si pudiéramos decirlo así, porque a veces no hay ninguna razón, sino simplemente imaginaciones en la mente del hombre. Le digo, puede sucedernos que haya personas que nos miren de pies a cabeza y nos digan, ¿y este de dónde salió? Pero le digo, sucederá afuera de la iglesia también, entre personas conocidas, que personas que nos conocieron toda la vida, como le decían los jóvenes, yo tenía muchos amigos cuando yo no conocía de Dios, porque yo junto con ellos tomaba cerveza, fumaba marihuana, fumaba cocaína, la quemaba en cigarrillos,
usaba drogas, el cristal, etcétera, etcétera. Pero cuando vine a los pies de Cristo, todos se desaparecieron. Y más de alguno que pudiera verme a esta altura pudiera decir, ese sirviendo a Dios, oye, pero si conmigo fumó marihuana, si conmigo tomó hasta el tope que tuvimos que llevarlo arrastrando a su casa, como me pasó en un año nuevo. Tuvieron que llevarme arrastrando entre dos personas porque yo ya ni estaba consciente de lo borracho que era. Y yo tenía solamente 17 años aproximadamente de edad en aquel tiempo. Así que pudieran verme hoy en día y dijeran, no, no creo. O sea que el desprecio hacia la persona de uno como siervo del Señor pudiera estar ahí incluso entre los amigos, entre los primos, entre los parientes, conocidos, incluso hasta dentro de los mismos hermanos. Pero con todo y eso, permita el Señor que nuestro corazón siempre esté firme como lo estuvo el corazón de Jesús. Que Él decía, no me crees a mí, cree las obras. Pues las obras yo no las hice, las obras las hizo Dios. Al final de cuentas nosotros podemos decirle, Dios hizo esta obra maravillosa conmigo, como yo les dije, me sanó del nervio ciático. Dios hizo esta obra maravillosa que me sanó los dos dientes, me los repuso, me los rellenó, me sanó la muela de acá. Dios hizo esta obra en mi hijo, hizo esta obra. Al final de cuentas son las obras las que le van a ayudar a entender a estas personas de que Dios verdaderamente nos ha llamado tanto a ellos como a nosotros para servir y glorificar su nombre en aquel propósito que Dios nos ha llamado. Así que lo que trato de transmitirles es que no importa quién sea quien sea tu ser querido a quien amas tanto y por quien has orado y rogado toda la vida, o sea, en este caso, un hermano en la iglesia, o sea, el líder, el diácono, el maestro, qué sé yo, el pastor, quien quiera que sea, si le siente usted que viene un desprecio, menosprecio a su vida, que su corazón siga firme para con el Señor, que no se doblegue como Cristo no se doblegó. Y al final de cuentas, este hombre que ni siquiera era discípulo de Jesús, solamente por la obra que Jesús había hecho en su vida, era más que suficiente para permanecer firme, a pesar de que estaba bajo amenaza de ser expulsado de la sinagoga. Como dijimos en las clases pasadas, del ser expulsado de la sinagoga implicaba muchísimo porque era ahí donde se traían las ofrendas para el perdón de los pecados, ¿no? Esas ofrendas de paz, esas ofrendas a Dios, ¿no? Por permitirle a través de esas ofrendas ser perdonado de todos sus pecados. Ofrenda que aún hasta el sumo sacerdote tenía que ofrecer para sí mismo primero y después ofrecer los del pueblo. Así que le digo, al final de cuentas, sea, quien hable a su vida y le vea con menosprecio, usted no se sienta deprimida, no se sienta deprimido como que el mundo se les vino encima, porque al final de cuentas es Dios quien hace la obra en nosotros y es Dios quien les va a ayudar a ellos a ser convencidos de que Dios verdaderamente nos ha llamado. Moisés no podía hacer absolutamente nada para convencer a su pueblo de que Dios le había llamado. Pero Dios le dijo, será a través de las obras. Así que las obras en nuestra vida de parte de Dios sean las que les ayuden a ellos a entender que Dios verdaderamente nos ha llamado a nosotros a servirle independientemente el área en la que Dios nos llame. Sea que estemos en una posición en particular dentro de la iglesia, como maestro, como diácono, como cualquier líder, en este caso en particular, o sea, fuera evangelista, misionero, lo que sea, al final de cuentas le digo, es la obra de Dios en nuestra vida. Y como yo le dije a los jóvenes, aquella noche, aquella madrugada, cuando Dios me acercó a la vida del apóstol Pablo, que yo me quebranté y lloré, ahí yo le dije, Señor, quítame todos los vicios, ya no quiero cigarros, ya no quiero bebidas, no quiero drogas. Quítamelas completamente, pues esa obra milagrosa el Señor la hizo en mi vida hace más de 17 años y hasta ahorita el Señor me ha mantenido todavía fiel porque Él fue el que hizo la obra en mi vida y es esa obra
que Dios hizo y que hasta el día de hoy sigue en efecto, la que le hará saber a los demás que Dios verdaderamente nos ha llamado. Así que, ¿qué les parece si le damos gracias a Dios, mis amados hermanos y amigos de las redes sociales, y le pedimos que nos ayude en su misericordia, que Él siga haciendo esas obras en nosotros, para que no solamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia puedan darse cuenta que tú nos has llamado, que nuestras palabras no van a cambiar la opinión de nadie, no vas a cambiar la opinión de nuestros padres, de nuestros hermanos, no va a cambiar la opinión de nuestros parientes, ni de nuestros seres queridos, ni amigos, ni tampoco de nuestros hermanos dentro de la iglesia. Es la obra de Dios hecha sobre nuestra vida la que les ayudará a entender que verdaderamente hemos tenido un encuentro con Dios, que verdaderamente Dios ha vivido en nuestra vida y que verdaderamente es la obra de Dios la que ha transformado y cambiado nuestro corazón, nuestras palabras, nuestra manera de pensar, de ver, de oír y de compartir con los demás. Oramos, mis amados hermanos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor y por tu bondad, Señor. Sabes que compartimos esta palabra con nuestros amigos y hermanos de las redes sociales y también lo hicimos con los jóvenes, no con la intención de marcar a nadie como malvado, como bandido o como querer anotar que hay alguien que nos está oprimiendo, ni nada parecido, sino más bien por las experiencias, Señor, tanto nuestras como experiencias que hemos escuchado a través de los testimonios, de lo cual nos ayuda para compartir esta tu palabra. Pero te rogamos, Señor, que en tu misericordia nos perdones si en algún momento, Señor, hemos sido nosotros quienes hemos despreciado a nuestros demás hermanos y amigos. Si hemos sido nosotros lo que hemos dicho y hemos despreciado tu obra en sus vidas, perdónanos, Señor, porque seguramente ha sido por nuestra inmadurez, ha sido incluso por nuestra falta de información. O incluso ha sido porque nosotros no nos hemos dado la oportunidad de acercarnos a esas personas y preguntarles sobre su vida, sobre su relación contigo, sobre esa vida cristiana que debería de llevar todos y cada uno de nosotros. Y a falta de esa información y de esa relación, a veces asumimos que las personas no están sirviéndote a ti o que no son llamadas por ti, porque seguramente nuestra imaginación nos lleva mucho más allá de lo que realmente es la realidad. Perdónanos a todos nosotros y al mismo tiempo, Señor, perdona a todos aquellos que nos pudieran mirar a nosotros con desprecio, con discriminación, como lo hicieron contigo aquellos líderes religiosos, que al final de cuentas tú llegaste en una ocasión a decirles que si bien no creyeran a tus palabras, que pudieran creer a esa obra maravillosa que Dios hacía a través de ti. Asimismo, que nosotros también podamos perdonarles y ayudarles a entender que nosotros jamás vamos a poder cambiar su opinión, que por mucho que le digamos y les explicamos, nada podrá hacerle cambiar de parecer de lo que tengan en su mente hacia nosotros, pero que las obras de Dios en nuestras vidas se encargarían de hacerles entender que verdaderamente, así como tú los has llamado a ellos, así también nos has llamado a todos y cada uno de nosotros, independientemente de la posición que nos hayas dado, sea pastor, maestro, misionero, evangelista, etcétera, etcétera, sea que seamos los que barremos en la iglesia, los que lavamos los baños o los que estamos ahí nada más en nuestro hogar en oración y en ayuno clamando por tu iglesia, por tu pueblo. Al final de cuentas todos somos miembros del cuerpo de Cristo, pero que nosotros perdonemos a esas personas si en algún momento oportuno nos miran con desprecio y que asimismo te rogamos que tú también los perdones, porque seguramente, Señor, ellos no han tenido o no se han dado la oportunidad de sentarse con nosotros, a hablar y a platicar de tu maravillosa obra hecha en nuestras vidas o de nuestra relación contigo para la gloria de tu nombre. Y gracias, Señor, gracias porque a raíz de esas obras que haces en todos nosotros,
La armonía se puede restaurar dentro y fuera de la iglesia. Esa armonía puede crecer entre familia, entre hermanos, entre padres e hijos, entre primos y sobrinos, Señor. Gracias a esas obras maravillosas hechas en nosotros e incluso en algunas ocasiones a través de nosotros, le ayudarán a aquellas personas a saber, aquellas personas que nos conocen, les ayudarán a entender que eres tú verdaderamente quien nos has llamado para tu obra, Señor. Y que ciertamente estás llamándolos a ellos para que ellos también te sirvan, para que ellos también se rindan a tus pies, para que ellos también puedan vivir para ti y glorificar tu nombre y empezar tú a hacer esas obras milagrosas en su vida, que al final de cuentas lo has hecho en multitud de personas de la humanidad allá afuera, pero no se han percatado que has sido tú. Y si se han percatado, todavía no se han rendido a ti y no han venido a ti para que tú te glorifiques en su vida para la gloria de su nombre. Gracias, Padre amado. Muchas gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. Ayúdanos a todos nosotros a vivir esa vida que a ti te agrada, Señor. Esa vida que te trae contentamiento. Esa vida que te trae gozo, Señor. Y que todos nosotros podamos amarnos los unos a los otros con ese amor entrañable, ese amor fraternal. Que el amor que tú has depositado en nosotros pueda ser expresivo y compartido ante los demás y con los demás hermanos y amigos, y que al final de cuentas tú puedas obrar de una manera maravillosa en todos nosotros al vernos estar juntos en armonía, glorificando tu nombre. Gracias, Señor Santo de Israel. Bendícenos y ayúdanos en este día, Señor, y en esta semana guárdanos. Guarda nuestros pies, nuestras manos, nuestros ojos, nuestros oídos y nuestros labios de pecar contra ti. Y al contrario, Señor, ayúdanos a glorificarte en todas las cosas que hacemos para ti, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por esta oportunidad que nos ha dado de poder compartir con ustedes su palabra y que todos y cada uno de nosotros hayamos podido ser edificados con ella. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente y que el Señor les bendiga en esta semana que empezamos hoy. Que sea Él haciendo esas obras milagrosas en su vida y en la vida de sus seres queridos, ayudándoles a ellos a entender que Dios los está llamando a ellos así como los ha llamado a todos y cada uno de ustedes. Gloria al Señor, que Dios les continúe bendiciendo grandemente. Reciban de nosotros, como siempre, un fuerte y caluroso abrazo y, por supuesto, nunca olviden que Cristo les ama y nosotros también. Si Dios los permite, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.